Mi esposa exigió el divorcio en la casa. No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí. Yo respondí, tienes razón. Me entregó los papeles en el juzgado, solo para ver al abogado de divorcios más temido y caro de la ciudad sentarse a mi lado. Él la miró y dijo que él no tiene que poder permitírselo. Soy su hermano mayor. Mi esposa Evelyn me informó el martes pasado que quería el divorcio. No había tristeza en sus ojos, ni arrepentimiento en su voz. Era una declaración de victoria. Estábamos sentados en la sala de estar de la casa que habíamos pasado 8 años convirtiendo en un hogar, y me hablaba con la finalidad distante de un verdugo corporativo. Se acabó, Tom, dijo colocando una carpeta de archivos sobre la mesa de café. Ya he hablado con un abogado. Estos son mis términos. No abrí la carpeta. No tenía por qué hacerlo. Ella estaba más que feliz de enumerar sus demandas. Quería la casa en la que mi abuelo me había ayudado a dar el pago inicial. Quería el 70% de nuestros ahorros compartidos. Quería una pensión compensatoria por un mínimo de 5 años. No era una negociación. Era una rendición incondicional. Cuando terminó, se reclinó con una sonrisa de suficiencia y confianza en su rostro. Y no quiero pelear por esto, Tom, dijo con la voz chorreando lástima condescendiente. Seamos realistas. Eres un profesor de carpintería de secundaria. Ganas un sueldo decente, pero no puedes permitirte un abogado de verdad. Mi tipo te enterrará en honorarios legales antes de que siquiera veas el interior de un tribunal. Es mejor para ti que simplemente aceptes los términos y te vayas. Me quedé sentado mirando a esta mujer que había amado a esta mujer con la que había construido una vida, y sentí una profunda sensación de frialdad apoderarse de mí. No solo quería dejarme, quería arruinarme. Me veía como débil, como un obstáculo que debía ser aplastado y descartado. Su mayor arma, pensó, era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio flotara en el aire durante un largo momento. Luego la miré con mi rostro como una máscara de resignación y dije las 2 palabras que esperaba oír. Tienes razón. El alivio en su rostro fue inmediato. Había ganado. El humilde y sencillo profesor no iba a dar pelea. Se levantó, se alisó la falda y dijo, «Bien, me alegro de que seas sensato con esto. Te entregarán los papeles oficiales la próxima semana». Luego salió de la habitación. Esto es lo que Evelyn sabía. Sabía que yo era un hombre de medios sencillos. Sabía que no tenía decenas de miles de dólares para lanzar a una batalla legal. También sabía que tenía un hermano mayor llamado Marcus. Lo que también sabía y en lo que confiaba era que Marcus y yo no nos habíamos hablado en 5 años. Marcus no es profesor. Marcus es un tiburón. Es sin exagerar el abogado de divorcios más temido y caro del estado. Es un depredador legal cuyo nombre pone nerviosos a otros abogados. Y él, a todos los efectos, ya no formaba parte de mi vida. Tuvimos una pelea después de la muerte de nuestros padres. Fue por la casa familiar, la casa en la que crecimos. Yo quería conservarla, para preservarla, como un recuerdo, un lugar para que nuestras familias se reunieran. Soy sentimental así. Marcus, siempre pragmático, lo vio como un activo y líquido. Quería venderla, dividir el dinero y seguir adelante. Tuvimos una discusión amarga y terrible que terminó con nosotros en lados opuestos de un cañón de orgullo obstinado. No nos habíamos hablado desde entonces. Evelyn había presenciado el final de esa pelea. Me veía como completa y permanentemente aislado de la única persona poderosa de mi familia. En su cálculo estratégico, mi mayor activo potencial era uno muerto. Estaba equivocada. Durante 3 días después de su anuncio estuve en un lugar oscuro. Tenía razón en una cosa. No podía permitirme luchar contra ella, no en sus términos. La idea de perder mi casa, mis ahorros, todo por lo que había trabajado, era sofocante. Al 4.º día toqué fondo, y desde allí no había a dónde ir más que hacia arriba. Me tragué hasta la última onza de mi orgullo, un orgullo que me había costado a mi hermano durante 5 años, y encontré su número de teléfono celular privado. Mi mano temblaba mientras marcaba.
Esperaba que saltara el buzón de voz o que me respondiera una asistente con voz aguda, pero después de 2 timbres, una voz profunda y familiar respondió: «Hola, Marcus», dije, mi propia voz sonando débil y extraña a mis oídos. «Soy Tom». Hubo una larga pausa. Por un momento pensé que iba a colgar. «Tommy», dijo finalmente el viejo apodo sonando extraño después de tantos años. «¿Qué pasa?» Y todo salió a borbotones. Le conté todo. Le conté sobre las demandas de Evelyn, su abogado, su frialdad, y le conté su última burla arrogante. «No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí». Otro largo y pesado silencio se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. La sorpresa se había ido reemplazada por algo que no había oído en años. Era el sonido de un hermano mayor protector. Era el sonido del acero. Ella dijo: «¿Qué?», preguntó su voz peligrosamente tranquila. Repetí sus palabras. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo y dónde es la primera comparecencia ante el tribunal?» «El próximo martes en el juzgado del centro», le dije. «Despejaré mi agenda», dijo. «No hables con ella. No hables con su abogado. No firmes nada. Solo preséntate el martes. Te veré allí». Colgamos. Me quedé sentado con el corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza aterradora. Evelyn pensaba que me había desarmado. No tenía idea de que acababa de entregarme un arma nuclear. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que realmente significa la familia. Actualización 1. La mañana de la audiencia preliminar fue un martes miserable y lluvioso, y parecía apropiado. Entré solo al juzgado sintiéndome en todo momento el hombre derrotado que Evelyn esperaba que fuera. Llevaba mi mejor y único traje, el que suelo reservar para bodas y funerales. Se sentía un poco como ambos. Entré en la sala designada. Era una habitación estéril e impersonal, que olía a papel viejo y ansiedad. Evelyn ya estaba allí sentada en la mesa del demandante. Se veía increíble. Llevaba un traje de poder afilado de color azul oscuro, con el pelo perfectamente peinado. Parecía segura, engreída y lista para una adquisición corporativa. A su lado se sentaba su abogado, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa de autosatisfacción permanentemente pegada a su rostro. Reían en voz baja juntos cuando entré. Me vio y su sonrisa vaciló por un segundo, reemplazada por una mirada de lástima. Probablemente esperaba que me viera más destrozado. Simplemente le sostuve la mirada con expresión neutra y caminé hacia la mesa del demandado. Me senté, puse mi viejo maletín sobre la mesa y esperé. Su abogado se levantó y se acercó con aire arrogante. «Señor Miller», dijo su voz, rezumando con descendencia, «me alegra ver que está aquí. Confío en que haya tenido tiempo de revisar la muy generosa propuesta de mi cliente. Si está preparado para firmar hoy, podemos hacer esto rápido y sin dolor». «Estoy esperando a mi abogado», dije en voz baja. Él realmente se rió entre dientes. «¿Su abogado buena suerte con eso?» «No alarguemos esto». Regresó a su mesa. El alguacil llamó al orden en la corte. La jueza, una mujer de aspecto severo, entró y tomó su asiento. Miró la lista de casos. «Miller contra Miller», anunció. «¿Están ambas partes presentes y representadas?» El abogado de Evelyn se puso de pie. «Sí, su señoría». Alan Davis representando a la demandante, la señora Evelyn Miller. La jueza me miró y al demandado. Antes de que pudiera hablar, las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe con un ruido sordo y resonante. Todas las cabezas en la sala se giraron. Caminando por el pasillo estaba mi hermano Marcus Sterling. No solo llevaba un traje, llevaba una armadura hecha a medida de lo que parecía medianoche hilada y pura intimidación. Se movía con la gracia depredadora de una pantera su caro maletín de cuero balanceándose a su lado. Una ola de susurros recorrió la sala mientras otros abogados y personal del tribunal lo reconocían. Su reputación le precedía. No miró a nadie más.
Sus ojos estaban fijos en mí. Caminó directamente a mi mesa, puso una mano en mi hombro y lo apretó suavemente. Luego se sentó a mi lado, colocando su reluciente maletín sobre la mesa, con un clic sólido y definitivo. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Miré a Evelyn. Su expresión engreída había sido borrada de su rostro. Fue reemplazada por una máscara de absoluta incredulidad horrorizada. Tenía la mandíbula floja. Sus ojos estaban muy abiertos. Parecía que acababa de ver entrar a un fantasma y sentarse en la mesa contraria. Su abogado se veía aún peor. El color se había drenado de su rostro y su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una mirada de puro y absoluto terror. Sabía exactamente quién era mi hermano. Marcus se inclinó hacia mí, ignorando al resto de la sala. «Siento llegar tarde, hermanito», susurró con un atisbo de sonrisa en sus labios. El tráfico era un infierno. Luego se enderezó con una actitud totalmente profesional. Miró directamente a la jueza. «Marcus Sterling, su señoría», dijo su voz un barítono autoritario que llenó la sala. «Representando al demandado, el señor Thomas Miller». Las cejas de la jueza se dispararon. Conocía el nombre. Todos lo conocían. Luego Marcus giró su mirada lentamente, deliberadamente hacia Evelyn. La miró a ella, luego a su aterrorizado abogado, y les dedicó una sonrisa fría y depredadora. «Mis disculpas por el retraso», dijo su voz goteando una falsa cortesía. Luego miró a Evelyn de nuevo y pronunció la frase que hizo añicos todo su mundo. «Él no tiene que poder permitírselo. Soy su hermano mayor». El juego acababa de cambiar. Evelyn pensaba que venía a una rendición. Acababa de entrar en una emboscada. Marcus abrió su maletín, sacó una gruesa pila de archivos y comenzó la demolición. Inmediatamente rechazó todas sus demandas iniciales, las declaró depredadoras y presentadas de mala fe, y anunció nuestra intención de presentar una contrademanda. Dijo que buscaríamos una auditoría forense completa de todos los activos y gastos matrimoniales de los últimos 3 años, y que exigiríamos que Evelyn pagara todos los honorarios legales de Tom. El abogado de Evelyn se quedó allí balbuceando. Era un pececillo que acababa de ser acorralado por un gran tiburón blanco. La batalla había terminado antes de empezar. Actualización 2. Los 2 meses siguientes a esa primera comparecencia ante el tribunal fueron una ofensiva legal relámpago. Mi hermano Marcus no hace las cosas a medias, no solo practica la ley, libra una guerra. Evelyn y su abogado pensaron que iban a pasar por encima de mí. En cambio, se encontraron recibiendo un asalto implacable y sistemático. Lo primero que hizo Marcus fue presentar una petición de exhibición de pruebas, que fue, según todos los testimonios, una cosa de terrible belleza. No era una solicitud, era una exigencia de cada documento financiero que Evelyn había tocado en los últimos 5 años, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, informes de gastos de trabajo, transacciones de Venmo, todo. Su abogado presentó una moción para que se desestimara por ser excesivamente amplia y con fines de acoso. La jueza, claramente intimidada por la reputación de mi hermano, echó un vistazo a la justificación de Marcus y aprobó nuestra moción en su totalidad. Evelyn estaba legalmente obligada a entregar todo. Pensaba que era lista, que había ocultado sus huellas. No tenía idea de que estaba tratando con un hombre que empleaba a un equipo de contadores forenses por diversión. Mientras Evelyn se ahogaba en papeleo, Marcus fue tras ella personalmente. Programó una serie de deposiciones no solo con ella, sino con sus amigos más cercanos, su familia, e incluso algunos de sus colegas. Su estrategia era simple: aplicar presión desde todos los lados, hasta que la verdad fuera exprimida. El gran avance llegó durante la deposición de la mejor amiga de Evelyn, una mujer llamada Chloe. Chloe era ferozmente leal a Evelyn, pero no era rival para mi hermano. Él fue educado, encantador y absolutamente despiadado. Durante 3 horas la interrogó sobre los hábitos de gasto de Evelyn,
sus viajes de trabajo, su felicidad general en nuestro matrimonio. Luego hizo la pregunta que resolvió el caso. Señorita Albright, dijo, ¿puede hablarme del señor David Kincaid? Vi a Chloe estremecerse. El nombre no me resultaba familiar. Marcus simplemente esperó. Chloe intentó hacerse la tonta, pero Marcus sacó una pila de extractos de una tarjeta de crédito que nunca supe que Evelyn tenía. Una tarjeta vinculada a nuestra cuenta de ahorros conjunta, una cuenta de la que había estado desviando dinero durante más de un año. Señaló una serie de cargos, un hotel en la región vinícola, joyas de una boutique de alta gama, cenas caras para dos. La señorita Miller estaba en una conferencia de trabajo en estas fechas, dijo Marcus, pero su empleador ha confirmado que tal conferencia no existió. Usted no estaba con ella. Así que le pregunto de nuevo, ¿quién es David Kincaid? Chloe se derrumbó. Bajo pena de perjurio lo admitió. David Kincaid era el hombre con el que Evelyn había estado teniendo una aventura durante los últimos 18 meses. Era un rico promotor inmobiliario que había conocido en su antiguo trabajo. Todo encajó. El secretismo, las demandas financieras, la confianza. No solo me estaba dejando por otro. Estaba tratando de saquear nuestro matrimonio en busca de activos para llevarse a su nueva vida mejorada. Su plan era usar mi dinero para financiar su futuro con su amante. La deposición de su amante David fue aún más reveladora. Era un hombre engreído y arrogante, pero su arrogancia se desmoronó bajo el implacable interrogatorio de Marcus. Admitió la aventura, admitió que él y Evelyn habían planeado el divorcio juntos. Incluso admitió que fue idea suya que ella exigiera la casa y la pensión compensatoria diciéndole que yo sería demasiado pobre y demasiado débil para contraatacar. Me habían subestimado a mi familia. Con estas deposiciones, el caso de Evelyn no solo se debilitó, fue aniquilado. Había cometido perjurio en sus declaraciones iniciales al afirmar que era una esposa fiel. Había ocultado activos y fondos matrimoniales. Era una mentirosa y una fraude. Su abogado llamó a Marcus suplicando llegar a un acuerdo. Dijo que Evelyn estaba dispuesta a retirar todas sus demandas y simplemente marcharse. La respuesta de Marcus fue fría. No, dijo, marcharse es un privilegio que no se ha ganado. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a ir a juicio y la vamos a reducir a cenizas. Quería una pelea, ahora la tenía. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que entré por primera vez en esa sala de tribunal. Un hombre que pensaba que lo había perdido todo. Hoy puedo decirles que estaba equivocado. No perdí nada que realmente importara. Lo recuperé todo. La fecha final del juicio fue una formalidad. Enfrentada a la montaña de pruebas, en su contra las deposiciones, los informes de contabilidad forense, la prueba de su aventura y su conspiración para cometer fraude, Evelyn no tuvo más remedio que rendirse por completo. Su abogado, con aspecto cansado y totalmente derrotado, le aconsejó que aceptara cualquier término que ofreciéramos, y los términos que mi hermano redactó fueron brutales. Evelyn no solo se fue sin nada, se fue con menos que nada. Se vio obligada a renunciar a cualquier derecho sobre la casa. Su demanda de pensión compensatoria fue desestimada con perjuicio, y como Marcus pudo demostrar que había gastado más de $60,000 de activos matrimoniales en su aventura en hoteles regalos y vacaciones con su amante la jueza, ordenó que esa cantidad se dedujera de su parte de nuestros ahorros y se me devolviera. Dejó el matrimonio con una pequeña fracción de su demanda original, una montaña de sus propias facturas legales y la humillación pública de que todo su sórdido plan fuera expuesto en un tribunal de justicia. Las consecuencias en su vida personal fueron igual de devastadoras. Su amante David King, enfrentado a las consecuencias legales y sociales de sus actos, la dejó casi de inmediato. Era un hombre atraído por una ganadora, y Evelyn acababa de sufrir una espectacular derrota pública.
Sus amigos, muchos de los cuales se habían visto obligados a testificar sobre sus mentiras bajo juramento, se distanciaron de ella. Perdió a su prometido su casa, sus ahorros, su novio y su reputación, todo de un solo golpe. Todo porque subestimó al hombre tranquilo con el que estaba casada. Pero la verdadera historia, la parte más importante de todo este capítulo, es lo que pasó con mi hermano. Unas semanas después de que se finalizara el divorcio, Marcus me llamó. «Nos vemos en la casa vieja», dijo. Conduje hasta la casa de nuestros padres, la casa que había sido la fuente de nuestra estúpida disputa de 5 años. Lo encontré en el porche, simplemente sentado en los escalones. No hablamos del caso. No hablamos de Evelyn. Hablamos de los terribles viajes de pesca de nuestro padre, del increíble pastel de manzana de nuestra madre. Hablamos de cuando éramos niños. Finalmente, después de un largo silencio, me miró. «Estaba equivocado, Tommy», dijo. «Estaba tan centrado en el dinero, en el activo, que olvidé lo que era este lugar. Es nuestro hogar». Yo también me equivoqué, admití. Estaba tan anclado en el pasado, no estaba dispuesto a ver que tal vez había un futuro diferente para este lugar. No vendimos la casa, decidimos conservarla juntos. Hemos pasado los últimos fines de semana allí arreglándola. Estamos reparando el porche, pintando las habitaciones, devolviéndola a la vida. Ya no es un memorial del pasado, es un proyecto para nuestro futuro, un lugar para que nuestra familia, la de verdad, se reúna. Trabajar codo con mi hermano con las herramientas en la mano, ha curado una herida que pensé que sería una cicatriz para siempre. El golpe de despedida de Evelyn fue que no podía permitirme un abogado. Su codicia, su arrogancia, su creencia de que yo era débil y estaba solo, fue precisamente lo que me obligó a hacer la llamada que trajo a mi hermano de vuelta a mi vida. Pensó que me estaba aislando. En cambio, me reunió con la familia más importante que tengo. Intentó dejarme sin nada. Pero mientras estoy aquí hoy con mi hogar seguro y mi hermano a mi lado, me doy cuenta de que lo tengo todo.